buenas noches. En este 24 de marzo del 2021, Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, quería hablar con ustedes acerca de esta enfermedad, un poquito conocerla nuevamente, repasar pequeños conceptos y más que todo hacer una charla informativa para todas las personas, no necesariamente del sector salud, ¿no? Médicos, enfermeras, sino para las personas como tu amigo, amiga, que estás en la esquina de tu casa, leyendo el periódico o viendo algún programa de la tele que no es nada productivo como Esto es Guerra. Soy tu amigo el doctor Patrick y vamos al lío. Primero quiero iniciar con unas cositas que debes saber de la tuberculosis si es que no sabes qué es la tuberculosis. En primer lugar, el día de hoy, 24 de marzo, se celebra y se conmemora el descubrimiento del agente etiológico, es decir, el causante de esta enfermedad, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Iniciando por ahí. Esta fecha se conmemora el Día de la Lucha contra la Tuberculosis porque en esta fecha el doctor Robert Koch descubrió y aisló al causante de esta enfermedad, que hasta ese entonces no tenía nombre y no sabían de dónde demonios venía. Un pequeño dato histórico con respecto a la tuberculosis es que en el siglo XIX, ¿no? Por ahí, por estos años, la enfermedad de la tuberculosis fue relativamente una enfermedad de moda, porque se relacionaba la presencia de la tuberculosis, que hasta ese entonces no tenía nombre, con un estado en la persona que lo poseía, la tos, secreción sanguinolenta por la boca, un estado de hiperexcitación, un mayor estado de lucidez mental, es decir, que le proporcionaba a la persona la capacidad de ser intuitivamente más inteligente. Entonces, había como que una moda para que una persona presente en esta enfermedad, ¿no? Incluso se relaciona, o hay mitos que relacionan el incremento del libido sexual con esta enfermedad, ¿no? Un pequeño dato que nos debería llamar poderosamente la atención para conocerlo, ¿no? Aquí ya vamos un poco a temas un poquito más serios con lo siguiente. La tuberculosis, al igual que el VIH, que son enfermedades infectocontagiosas, son dos de las enfermedades que causan la mayor gran cantidad de muertes en todo nuestro planeta hasta el día de hoy, desde su descubrimiento, cada una de ellas. Según la Organización Mundial de la Salud, nos proporcionan los siguientes datos, que diariamente 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 28.000 personas enferman diariamente de esta enfermedad, que podría ser prevenible y a la vez también curable. Otro dato que nos debe volar un poco la cabeza es que 1/3 de la población del planeta actualmente se encuentra infectada de TBC. Seguimos con los datos. Actualmente se considera que la tuberculosis es una enfermedad reemergente por la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cánceres, trastornos metabólicos y obesidad dentro de nuestra población. Los altos índices de pobreza, es decir, el estado socioeconómico bajo a extremadamente bajo, en algunos continentes como el continente de África y toda América Latina, son los factores que permiten el desarrollo de esta terrible enfermedad. Como dato epidemiológico, una sola persona infectada de TBC, de tuberculosis, puede contagiar a 20 personas más en un periodo no mayor a un año. Además, los esfuerzos a nivel global para combatir la tuberculosis y los esquemas y tratamientos que actualmente se desarrollan desde el año 2000 han reducido en 63 millones las pérdidas humanas por esta enfermedad. Para el año 2021, este año muy golpeado en todo el mundo por el COVID-19, que ha causado la mayor cantidad de terror en nuestra población día a día, la OMS ha publicado un lema que es el siguiente: el tiempo corre. El tiempo debe correr porque se nos agota los medicamentos, se nos agota el personal y el tratamiento de esta enfermedad y otras enfermedades más está siendo descuidado por las autoridades de turno, gobiernos corruptos e incompetentes que se están preocupando por robarse las vacunas contra el COVID y están descuidando el sistema y los programas de tuberculosis, y mucha gente está dejando de consumir y de tomar sus medicinas debido a que actualmente no hay estos medicamentos. Para repasar un poquito y hacer un pequeño repaso de la enfermedad, la tuberculosis pulmonar
Es causada, como mencionamos, por una bacteria tipo bacilo que se denomina Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos del cuerpo. Por lo tanto, se pueden clasificar en tuberculosis primaria o pulmonar, tuberculosis secundaria diseminada o extrapulmonar, y esta se va a contagiar o se va a transmitir a través de la inhalación de gotitas de saliva o gotitas de flujo provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada hacia otras personas que no estén con la infección en ese momento. Los modos en los cuales uno se puede infectar, como vemos acá, es a través de la tos, a través del estornudo o al hablar con una persona de forma muy cercana, quizás a menos de 1 metro, y no usar los protectores de bioseguridad, que serán las mascarillas o los protectores faciales. La tuberculosis primaria puede desarrollar síntomas, pero también no puede desarrollar, siendo el paciente asintomático en algún punto de vista. Luego veremos el por qué. Este estadio se llama la forma latente, que puede durar muchos años e incluso ya no desarrollar la enfermedad, pero en algunos casos las personas pueden reactivar la infección y desarrollar toda la clínica de la tuberculosis. ¿Cuáles son los estados de vida en los cuales se ve más estos casos de tuberculosis? Son lastimosamente los extremos de la vida, los ancianos y los bebés recién nacidos. Las personas que tengan cuadros agregados de enfermedades que puedan debilitar el sistema inmunitario, o es decir, el sistema de defensa del cuerpo, como el estadio de VIH-Sida, las personas que reciban quimioterapia por algún tratamiento cancerígeno o neoplásico, y el estado de diabetes, ¿no? Estas condiciones van a involucrar al sistema inmunitario y por lo tanto van a estimular el desarrollo de la enfermedad en estas personas, ¿no? Eso es algo terrible y muy triste, para serles muy sincero. Con respecto a la tuberculosis diseminada o secundaria, básicamente este es el caso en el cual la tuberculosis sale de los pulmones y afecta a otros órganos del cuerpo. Esto lo hace a través de 2 medios, que son la sangre y el sistema linfático. Generalmente una persona desarrolla la tuberculosis diseminada o secundaria con el antecedente previo de haberse infectado por una enfermedad pulmonar primaria. Acá les quiero mencionar que en este videito les voy a tener una pequeña sorpresa a todos mis amigos, suscriptores y a la gente que me sigue en Facebook y en Instagram, y ahorita verán cuál es esa pequeña gran sorpresa. Siguiente, vamos a ver. Acá tengo una pequeña clasificación muy didáctica, un poquito académica, de la TBC, tuberculosis, en tres etapas. Etapa infección primaria, etapa latente y etapa de infección activa. La infección primaria básicamente se va a caracterizar por el ingreso de bacilo a los pulmones a través de las vías respiratorias altas. Luego la infección latente es el cuadro en el cual el sistema inmunitario, al sentir la presencia del bacilo, sale a combatirlo, a defenderse y contiene de forma adecuada su desarrollo y evita que éste desarrolle la enfermedad, pero sí se encuentra dentro del organismo. Lastimosamente la fase activa va a ser el estadio en el cual el sistema inmunitario fracase y no pueda defender al cuerpo, permitiéndole así a la tuberculosis desarrollar toda su enfermedad. Y lastimosamente todo lo que con ello, vamos a ver qué pasa. Dato importante y muy importante. La enfermedad diseminada de la tuberculosis o también TBC secundaria puede afectar todos estos órganos, desde los huesos, articulaciones, la estructura bronquial de los pulmones, los ojos, intestino, laringe, todas las capas que cubren y cierran a algunas cavidades del cuerpo, como la cavidad abdominal, el cerebro y la médula espinal, el recubrimiento del corazón. Puede afectar a nivel de ganglios linfáticos, ojo, el aparato reproductor masculino y femenino, por lo tanto podría causar problemas de esterilidad en algunas personas de forma secundaria, afecciones de piel, afecciones gástricas y del aparato genitourinario. Y aquí viene la sorpresa que les quiero mencionar. Sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Mis amigos del Centro Médico Vital Care y de Boticas Bolognesi me han ofrecido y me han proporcionado una serie de paquetes de análisis metabólicos, ya sea para personas diabéticas, hipertensas o personas que tengan problemas renales, para que puedan hacerse controles de forma gratuita en el centro médico. Entonces,
En los siguientes días voy a hacer una publicación en Facebook, por eso tienes que estar atento a esa red social que tengo, para explicarte cuál va a ser el mecanismo del sorteo. Y en un próximo video de YouTube vamos a sortear por lo menos 2 a 3 paquetes para poder hacerte controles, ¿no? Si eres diabético, si eres hipertenso, sufres de algún problema renal, vas a poder hacerte un control adecuado en un laboratorio de muy buena calidad. Vale mencionar que este laboratorio lo pueden encontrar en la calle Bolognesi número 545. Y así es que seguimos con la información. Ahora vamos con los factores de riesgo, que son las situaciones y circunstancias que nos pueden llevar a presentar esta enfermedad de la tuberculosis. Y aquí tenemos lo siguiente, una pequeña clasificación que está en la red, que lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Ingestión de sustancias como alcohol, cerveza en la cabeza, tabaco, drogas inhalatorias, drogas endovenosas, tener contacto con algún paciente positivo para tuberculosis, en un estado crónico de desnutrición, el antecedente de haber estado en prisión, o sea, privado de la libertad, de estar en un constante hacinamiento, antecedentes patológicos personales como sufrir de diabetes, cáncer, insuficiencia renal, cirrosis hepática, el uso en tratamientos con esteroides en el caso de lupus, artritis reumatoidea u otras anomalías inmunológicas, el cuadro de fibrosis pulmonar, que puede ser causado primariamente por tuberculosis o de forma autoinmune. Ser un trabajador de la salud también te pone ya en un factor de riesgo importante para tuberculosis. Luego tenemos el estadio de infección VIH-Sida. No vemos una gran cantidad de factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. En un pequeño resumen tenemos rápidamente la infección por VIH, el estadio SIDA, la desnutrición, diabetes y el hacinamiento serán los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Como siguiente punto, rápidamente revisemos los síntomas para ver qué caracteriza esta enfermedad. En primer lugar tenemos una tos seca que va a iniciar de leve hasta ser moderado severa, que algunas veces va a ser acompañada por una secreción amarillenta o color verdoso, además de listas de sangre al momento de la tos. Luego tenemos sudoración excesiva, generalmente por las noches, un estado de fatiga, cansancio y debilidad por parte del paciente. Luego tenemos una fiebre que se caracteriza por fiebres altas, generalmente en las mañanas, y que pueden durar igual o más de 15 días. Luego tenemos una pérdida de peso evidente en el paciente, y en estadios severos tenemos dificultad respiratoria, dolor torácico y algunos sibilantes que se pueden escuchar a la auscultación. Luego tenemos algunos signos de esta enfermedad que nos hacen pensar en tuberculosis, como son la hipertrofia de ganglios. Acá vemos ganglios a nivel axilar. Luego tenemos dedos hipocráticos o dedos empalidos de tambor, que es una deformación crónica de esta enfermedad. A nivel imaginológico tenemos un derrame pleural y algunas cavitaciones que la podemos ver en otras imágenes, y a su vez la evidencia y emanación de sangre por la cavidad oral, ¿no? Si es color rojo rutilante, ese rojo escarlata, se puede denominar hemoptisis. Luego tenemos un pequeño esquemita para poder ver cómo actuar en el primer nivel de atención con respecto a esta enfermedad. Cuando un paciente sospechoso llegue a una institución prestadora de servicios de salud, se debe buscar el nexo epidemiológico del paciente, ¿no? Luego hay que ver pues, si tiene la clínica sugestiva de tuberculosis. Además, si es sugestivo y tiene nexo, hay que buscar rápidamente cuáles son los contactos de este paciente para poder aislarlos y hacer un cerco epidemiológico y evitar que esta enfermedad se propague al resto de la población y de miembros de su hogar en todo caso. Al paciente sospechoso de tuberculosis se le debe indicar el uso estricto de las medidas de bioseguridad como mascarillas, protectores faciales, aislamiento en un ambiente fresco y muy ventilado, el uso exclusivo y estricto de sus artículos de limpieza y aseo personal, tanto así como los materiales e insumos para alimentarse, ya sean platos, cucharas, tenedores, vasos, etcétera. ¿No? El diagnóstico se puede realizar a través de la baciloscopía, que es la muestra en esputo, para buscar el bacilo de Koch, el cual se utiliza la técnica de Ziel-Nielsen, que se puede hacer en tres oportunidades, 3 muestras diarias, y se puede hacer controles de manera mensual durante el tratamiento, ¿no? Otra prueba diagnóstica es la prueba de PPD, que en siguiente imagen la vamos a desarrollar, y a su vez el examen imagenológico con una radiografía simple de tórax. La prueba del PPD, también conocida como reacción de Montoux,
Es una reacción intradérmica en la cual se inyectan derivados proteicos purificados del bacilo y se busca una reacción antigénica con la formación de una pequeña pápula que se evalúa del día de la aplicación a dentro de 72 horas, es decir, 3 días, y lo que vamos a hacer es medir el diámetro y si es mayor o igual a 10 milímetros, damos como positivo el resultado y confirmamos el diagnóstico, ¿no? Luego, para finalizar brevemente, vamos a hacer un resumen del tratamiento. El tratamiento convencional simple en el paciente que debuta con TBC se divide en dos fases. Una fase inicial de 2 meses en la cual se utilizan 4 fármacos que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Medicamentos que lastimosamente causan muchos efectos adversos como diarrea, dolor de cabeza, ardor y molestias intestinales, incluso además pequeños vértigos y sensación de zumbido en el oído. Por lo cual es muy importante que el paciente trate de cumplir el tratamiento de forma adecuada y si tiene por ahí alguna duda, sírvase a acercar a su centro de salud a pedir asesoramiento de su médico de cabecera. La siguiente fase del tratamiento consta de 2 meses y solo se utilizan 2 fármacos, ¿no? Que son isoniazida y rifampicina, ¿no? Básicamente es el tratamiento convencional en un paciente no complicado de tuberculosis y si todo se sigue de forma adecuada, se tiene el apoyo familiar y la asesoría del centro de salud y de su médico y todo el equipo de respuesta del programa TBC, todo tiene que salir bonito y muy alegre, ¿no? Espero que esta pequeña presentación nos sirva a todos para tomar conciencia de la importancia de la tuberculosis hoy en día, que es una enfermedad respiratoria que se complica al igual que el COVID y pone en riesgo la vida de las personas. Espero que esta información te haya gustado, te haya servido. Soy tu amigo el Dr. Patrick, espero que te encuentres muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.